Qué alegría que podamos seguir estudiando la palabra de Dios, porque hoy comenzaremos con la historia del libro de Esther. Hoy vamos a hablar concretamente de Amán y Satán y vamos a descubrir algunas cosas impresionantes que nos dice el libro de Esther. Un libro muy curioso, por cierto, pero vamos a hablar de eso en un momento. Agradecemos a Dios que tenemos a nuestro pastor Dani Perla para descubrir algunos elementos que nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe y nuestro conocimiento de la lección. Así que vamos a orar. Te damos gracias, querido Padre, porque a medida que comenzamos a meditar un poco más en tu palabra, descubrimos cosas que nos asombran y nos permiten conocerte mejor, pero también nos muestran que tú también desvelas el velo de lo que el enemigo hace a fin de que estemos preparados y que podamos afirmar nuestra fe en ti. Ayúdanos a poder cada día caminar tomados de tu mano en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para este día, pastor, no vamos a entrar desde el principio con Esther. Es un libro muy interesante, como decía, muy curioso, un libro en el que no aparece el nombre de Dios. Por eso algunos padres de la iglesia, incluso rabinos judíos, se preguntaban si tenía algún valor este libro para entrar en el canon bíblico, pero a medida que uno reflexiona en este libro, que lo vamos a comenzar a hacer ahora, se da cuenta que este libro está impregnado de Dios, aunque en silencio. Y por eso, pastor, hablando un poco del tema de Amán, el enemigo principal que aparece ahí, estoy yendo directo a él para que podamos hacer nuestra reflexión, me llama la atención, en la lección se nos invita a hacer una conexión con el enemigo de Dios y de su pueblo, que es Satán. Al principio no parece tan evidente, pero cuando uno lee las descripciones de Satanás, Lucifer antes, pero luego Satanás, y luego lee la forma en que actúa Amán y lo que lleva a su odio hacia Mardoqueo, uno comienza a ver que sí hay una conexión. ¿Qué nos está diciendo el libro de Esther a nosotros sobre la realidad del enemigo de Dios y de su pueblo? Bueno, realmente esta historia que vamos a estudiar a partir de hoy y el día de mañana nos muestra que no hay coincidencia de todo lo que está sucediendo en la historia. En realidad detrás hay ciertos hilos que mueven los acontecimientos, y algo bien importante es que al final todo tiene que ver con este principio de la lucha que hay entre el bien y el mal. O sea, al final todo es relegado a ese gran conflicto cósmico que hay. Las cosas en el mundo no suceden por casualidad. Y entonces nos encontramos ahora estudiando el libro de Esther. ¿Sabe que esta semana hay algo bien interesante? Hemos estudiado 2 libros de la Biblia, los únicos 2 libros en la Biblia que llevan nombres femeninos. Sí. Noten, el libro de Ruth y el libro de Esther. En el nuevo, bueno, de paso, el libro de Ruth lleva el nombre de una mujer que no era israelita, que no era judía. Eso es un gran salto. Esther, por supuesto, Esther sí, era judía, claro, una historia extraordinaria. Y solo en el Nuevo Testamento tenemos un libro que es escrito por un no judío, que es el libro de Lucas. Así que todas esas cosas nos ayudan para poder ver un poquito el contexto. Recuerda que lo que hemos estado estudiando en la lección este trimestre son los grandes principios, ver en realidad el bosquejo general hacia donde nos lleva los acontecimientos que están registrados en la palabra de Dios. Las historias no son meros eventos, sino que tienen lecciones para nosotros. En este caso, en el libro de Esther, nosotros encontramos una historia que también tiene que ver, al igual que la historia de Ruth, con supervivencia. Sí. Pero hay algunos elementos bien interesantes y no vamos a estudiar todo el libro de Esther, ¿verdad? Hoy o mañana, es imposible en el espacio que tenemos, pero usted hacía una pregunta. Hay una conexión que tenemos ahí entre uno de los caracteres que hay en el libro, que en este caso es Amán, y Satanás o Lucifer en su estado en el cielo. ¿Qué conexión podemos nosotros encontrar? Para eso tenemos que entender un poquito, tal vez antes de ir a esa conexión con Lucifer cuando estaba en el cielo, vemos un poquito quién era Amán. Sí. Porque tanto Amán
como Mardoqueo, que sí era un judío, mantenían sus identidades hasta un cierto punto en el anonimato. O sea, prácticamente de dónde venían, quiénes eran, no era muy relevante, hasta que vino un punto de adoración. Y esto es central para la historia de este libro y para la lección que tenemos nosotros ahora. Entonces, hasta que vino un tema de adoración, allí cada uno tuvo que revelar su identidad. Mardoqueo era un judío, Amán era un descendiente de los amalecitas, Amalec fue un pueblo que fue enemigo del pueblo de Israel desde que ellos iban en su jornada por el desierto cuando salieron de Egipto hacia la tierra de Canaán. Amalec fue uno de los que no prestaron ayuda al pueblo de Dios. Incluso atacaron. Y atacaron, es más, no solo no ayudaron, sino que atacaron y tenían un odio tan grande contra el pueblo de Dios que Elena de White dice en su libro Patriarcas y Profetas que si Dios los hubiera dejado a los amalecitas, ellos hubieran destruido, hubieran exterminado al pueblo de Dios. Años más tarde, cuando ya el pueblo estaba establecido, Dios le dio la oportunidad al rey Saúl para que él exterminara a los amalecitas. Recordamos aquella historia del rey Agag y todo eso, y Saúl lo dejó con vida. Miren, una desobediencia hasta dónde lleva. Amalec, el pueblo amalecita se fortalece otra vez, y entonces desde esa historia de Saúl han pasado más de 600 años hasta esta historia de Esther. Noten que no hay actos, y tal vez una lección, porque estamos hablando aquí de historia, quisiéramos ahondar y estudiar un poco más el texto, pero no nos da el tiempo como lo mencioné. Pero esto tal vez lo ayuda, y también lo menciono. ¿Por qué? Para que nos motive a estudiar, a escudriñar más. No se quede solo con esto o solo con lo que dice la lección. Busque y va a encontrar muchas cosas buenas. Entonces, ahí tenemos que, ese acto de Saúl de no obedecer a Dios, como él se murió. Está bien, porque mucha gente dice, no, yo hago lo que yo quiero, yo vivo mi vida y no pasa nada. Pero no nos ponemos a pensar muchas veces en qué va a seguir, qué legado, en qué consecuencias van a tener nuestros actos que realizamos, aun cuando ya no estemos. Entonces, esa es como una lección para que vayamos tomando para nuestra vida. Pero bueno, el punto es que ahora Amalec, cuando se da cuenta que Mardoqueo es judío, allí Amac, que es un amalecita, cuando se da cuenta que Mardoqueo es judío, ahí renace otra vez todo ese odio. Pero ¿qué llevó a eso? ¿Por qué lo compara la lección? Y es bien interesante, a Lucifer en el cielo, porque Amán era una persona deseosa de veneración, de que lo veneraran a él, de que lo honraran a él. Y entonces cuando Mardoqueo no lo hace, allí se enciende su ira. No le bastaba a Amán, el rey le había dado en un cierto sentido cierto privilegio, le había dado poder, pero hay personas que no son el rey, pero sienten que las personas los deben tratar como que son reyes. Y entonces, en ese sentido, Amán es incluso incitado por otro. Mire, ¿qué pasa? ¿Te has fijado que Mardoqueo no se inclina? Siempre hay personas. E incluso hablaron con Mardoqueo, mira, ¿por qué no te inclinas? Sin embargo, Mardoqueo reconoció que su adoración era solamente para Dios. Entonces, ¿qué tenemos en esta historia? Tenemos a alguien que es enemigo del pueblo de Dios, que quiere destruir al pueblo de Dios. Tenemos a alguien que adora solo a Dios, que en este caso es Mardoqueo. Tenemos a alguien que está deseoso de adoración, como Lucifer en el cielo. Y cuando nos adentramos más en la historia, tenemos a alguien, en el caso de Amán, que calumnia, que levanta falso testimonio contra el pueblo de Dios para lograr sus objetivos. Él dice que el pueblo de Dios es un pueblo desobediente, y es lo mismo que Lucifer hizo en el cielo para lograr en realidad su propósito y su objetivo. Él comenzó a hablar a los ángeles en el cielo mal de Dios y a presentar a Dios de una manera para que los ángeles pues comenzaran a sospechar. Entonces todo esto, nuevamente toda esta trama nos lleva a una visión
del gran conflicto entre el bien y el mal. Y me gustaría justamente ir a esta calumnia, porque eso me parece que es importante que lo destaquemos. En Esther capítulo 3, no vamos a leer todos los textos como ya hemos dicho, hay un versículo que es clave para ver lo que está haciendo Amán. En el versículo 8 dice así, Esther 3:8. Y dijo Amán al rey Asuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Pastor, claramente hay calumnia, pero también hay algo de verdad aquí, porque el pueblo de Israel tenía leyes diferentes. Incluso Moisés se lo reconoce al pueblo. Cuando está despidiéndose de ellos, les dicen, si ustedes obedecen la ley de Dios, la gente va a decir, ¿qué pueblo como este con las leyes que tienen? El problema es que ahora Amán lo pone como si esto estuviera en conflicto con el rey. Pero a partir de esto, pastor, ¿cómo nos muestra el hecho de que este gran conflicto en el libro de Esther, porque aquí se menciona las leyes, usted mencionó también la adoración, es comparable a lo que luego va a destacar Apocalipsis 12, verso 17, el pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios, y Apocalipsis 13, cuando habla de la adoración a la bestia? Bueno, realmente la historia se repetirá y es lo que nosotros estamos encontrando en estas narraciones que son realmente extraordinarias literariamente, y sin embargo el principio que tenemos aquí es que un día el pueblo de Dios del tiempo del fin va a pasar por la experiencia que pasó el pueblo de Dios aquí en el periodo persa de los medos y persas. Porque lo que nosotros notamos aquí, el pueblo de Dios era una minoría. Sí. Porque dice, hay un pueblo esparcido y distribuido, estaba por todos lados. Era una minoría, sí, en relación a todos los demás, claro, nacionalidades o personas que conformaban el reino. Y yo me ponía a pensar, hermano Gerson, ¿qué será cuando ya el pueblo de Dios ya no esté en el anonimato, sino que se va a enfocar como poner una lupa para ver en más grande, y alguien va a comenzar a ver y va a decir, este grupo de personas, miren, este grupo de personas hacen esto, tienen su ley? No, ellos no se someten, ellos no van a seguir, ellos no están siguiendo las leyes que estamos dando para el bien común de todas las personas. Precisamente la historia se va a volver a repetir, y finalmente la decisión, en realidad no son muchos, en realidad no son importantes, así que no hay problema con exterminarlo. Y esto nuevamente, como lo he mencionado, es un augurio de lo que está por suceder muy pronto en esta tierra, cuando nuevamente se invoquen, como dice Apocalipsis 13, el tema de adoración, el tema de adoración, y hay un pueblo que diga, no, nosotros no vamos a adorar algo que Dios no ha establecido. Y me gustaría ya ir ahora al punto de la adoración. Hoy en día, pastor, vivimos en un tiempo en el que todo el mundo dice, pero si todos adoramos a Dios, si uno va a una iglesia, cualquier iglesia, incluso cualquier religión puede ser buena, nos conecta con lo espiritual, nos conecta con Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué hacer tanta diferencia? ¿Por qué hacer tanta distinción? Y quiero plantear esa pregunta que he dejado en el aire con una cita que aparece acá, que es impresionante. Esto está en el Conflicto de los Siglos, pero la voy a leer acá de nuestra lección, y dice así: una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a la exigencia popular la convertirá en objeto de execración universal. Y siendo muy franco, pastor, cualquiera podría pensar, pero ¿no estamos siendo demasiado exagerados y creyendo que por observar un día, que a veces la gente piensa que solamente es observar un día, va a suceder todo esto? Bueno, es que lo que pasa, y volvemos a repetir, y qué bueno que me hace esa pregunta, hermano Gerson, porque volvemos a repetir, voy a volver a repetir lo que dije desde el principio, no hay coincidencia, no hay casualidades. Sí. Y así como en la historia de el libro de Esther, donde resurge un antiguo
una antigua enemistad Sí. entre los amalecitas y el pueblo de Dios. En el tiempo del fin, precisamente Satanás va a demostrar su ira, su odio que tiene hacia el pueblo de Dios, y él sabe que no hay otra manera de poder atrapar al pueblo de Dios que de poner alguna ley, usar los poderes que en el libro de Apocalipsis encontramos claramente, políticos y religiosos que se coligan, que se unen, usarlos para que pongan leyes que él bien sabe que algunas de esas leyes, porque hay leyes que son buenas, pero va una que Sí. allí está, como dice, el veneno, y que contradice a la ley de Dios, y que hay un pueblo que va a decir, no, aquí nosotros no seguimos. Voy a decirlo de una manera más directa. Dios hizo una ley, se conoce como los 10 mandamientos, las 10 palabras literalmente en el Antiguo Testamento. Esa ley tiene dos grandes principios, el amor a Dios y el amor al prójimo. Los primeros 4 mandamientos, el amor a Dios; los últimos 6 mandamientos, el amor al prójimo. Siempre me he preguntado, ¿por qué Dios hizo 2 tablas? ¿Por qué no dice una sola tabla y ahí escribió los 10 mandamientos? Claro que es posible, pero es que tal vez Dios quería que nosotros viéramos algo, que los gobiernos de este mundo, está bien que legislen sobre los últimos 6, los que tienen que ver con las relaciones entre las personas, y el gobierno tiene que vigilar, ¿verdad?, que si este carro es de fulano de tal, nadie venga y lo tome porque ya alguien tiene la propiedad de ese vehículo. Pero cuando el gobierno se mete y el gobierno quiere legislar en los primeros 4 mandamientos que tienen que ver en nuestra relación con Dios, ahí está el problema. Sí. Y es lo que va a suceder, como dice esta cita, una vez que el sábado ya llegue a ser punto. ¿Dónde está el sábado en la ley de Dios? Lo tenemos ahí en el 4.º mandamiento. Así es. Si usted lee Éxodo capítulo 20, usted va leyendo los mandamientos y el 4.º mandamiento precisamente habla de adorar a Dios. Entonces Dios ha dejado que los primeros 4 mandamientos, cada uno según su derecho del libre albedrío que tiene, decida si los obedece o no. Por supuesto, Dios nos ha dejado en libertad, pero no sin consecuencia. Claro. Recuerde que Dios dice, está bien, tú no los quieres obedecer, pues en algún momento el segundo mandamiento lo explica bien claro y dice, bueno, Dios es un Dios que va a hacer justicia, que va a hacer justicia. Así que aquí está el punto que tenemos, hermano Gerson, y nuevamente, el mundo va a vivir este escenario, que yo creo que cada vez estamos llegando más pronto, y que si algunos pensaban que porque hoy está la ONU, los derechos humanos y un montón de instituciones, nosotros vemos por las guerras que están pasando actualmente, por los movimientos que se están dando en ciertos gobiernos, en ciertas naciones, especialmente en América. Cuando nosotros vemos todo eso, realmente no tomará mucho tiempo, No. y eso es cuestión de pocos meses o semanas o lo que sea, que algo así puede desatarse. No estoy diciendo que en pocos meses eso va a suceder, estoy diciendo que cuando suceda, cuando se active el fin, realmente será muy, muy rápido, por lo que vemos que está sucediendo. Finalmente, pastor, ¿cómo podemos nosotros hoy, en las pruebas cotidianas que enfrentamos, comenzar a prepararnos para tomar la decisión de mantenernos fieles a Dios? Porque a veces esas pequeñas pruebas, las llamo pequeñas no en el sentido de calificativo quizás, sino solamente en el hecho de que son cotidianas, a veces ya van determinando hacia dónde vamos. ¿Cómo podemos nosotros hoy comenzar a decidir que vamos a estar del lado correcto, del lado de Dios? Precisamente, hermano Gerson, Dios permite las pruebas ahora que tenemos, que pueden ser de salud, pueden ser económicas, pueden ser de familiares, pueden ser eclesiásticas, la prueba que sea, pero todas esas pruebas realmente nos dan un mensaje y tienen un propósito. No es que Dios envía las pruebas, digo, Dios permite. No, ya no tenemos duda, Dios no envía jamás algo malo para nosotros, pero permite. Y prueba de ello, pues es todo lo que pasa. Dios permite, pero eso nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe desde ahora. Cuando nos niegan algo, cuando está en juego un trabajo, cuando está en juego
varias cosas que para nosotros son importantes y tenemos que decidir entre seguir los mandamientos de Dios o la palabra de Dios o lo que buscamos. Allí, cuando hacemos esas decisiones, aunque parezcan pequeñas, nos estamos preparando para este momento donde, imaginémonos, todo el mundo entero estará en contra de ese pequeño grupo, el pueblo de Dios. Cuán indefenso es como tener un barquito de papel en medio del mar. ¿Cómo va a sobrevivir? Bueno, realmente ahí es donde debemos aprender, porque al final no estamos hablando aquí solo de caos. El día de mañana nos va a mostrar que Dios está al control, pero tenemos que aprender a confiar en Él desde hoy. Amén. Y queremos que ore por nosotros por eso, pastor. Yo sé que muchas veces estamos pasando por cualquier cantidad de problemas, pruebas que nos tientan a decidir de un lado u otro, pero ore por nosotros para que hoy tomemos la decisión de confiar en el Señor, que Él sabe siempre lo mejor. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado este relato sagrado que es tu palabra para poder entender lo que ha pasado, lo que está sucediendo y lo que pasará muy pronto en este mundo. Continúa, Señor, obrando en nuestras mentes y corazones, abre nuestros ojos a la luz, ayúdanos a aceptar tu palabra, por sobre todo, Señor, ayúdanos a que cada uno tomemos la fiel y firme determinación de adorarte solamente a ti, y que tan pronto como veamos amenazada esa libertad que tenemos, podamos resolver en nuestra vida que pase lo que pase, solo vamos a adorarte a ti. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.